Continuamos entonces con el posicionamiento del diputado Rafael Mendoza Zatarain, integrante del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, sobre la eliminación del fuero constitucional. La situación política, económica y social de México ha cambiado notablemente desde mediados del año 2014. Los acontecimientos de Tlatlaya, Ayotzinapa, el desplome de los precios del petróleo, el asunto ya mencionado, la Casa Blanca, el deslizamiento del peso frente al dólar y muchos casos de corrupción relacionados con los políticos que ejercen el poder en México, nos han mostrado a los mexicanos el verdadero rostro de la realidad nacional. Los altos niveles de corrupción e impunidad se han multiplicado en el país. Son un escándalo insostenible, solapado por el Estado, porque muchos de estos actos son ejercidos por funcionarios públicos. Por otra parte, las manifestaciones de inconformidad de grupos sociales también se han incrementado. Son cada vez más las voces que se pronuncian porque se aplique la ley a todos por igual. Todos los días aparecen denuncias de funcionarios públicos que han hecho mal uso de los recursos que aportamos los mexicanos. Sin embargo, una de las razones por las que las autoridades encargadas de aplicar la ley no pueden realizar su trabajo es porque el servidor público cuenta con el fuero que es la inmunidad que le da la Constitución, y de ese modo burlan la acción de la justicia. El fuero constitucional inicia desde el nombramiento del funcionario y termina al concluir su cargo. Esta inmunidad tuvo gran relevancia en la época posrevolucionaria, cuando el grupo en el poder, para mantenerse en el mismo, perseguía y encarcelaba a los políticos que no comulgaban con su ideología. Muchos de ellos estuvieron sometidos a fuertes presiones y el escrutinio por parte de las diferentes corrientes políticas, acusándolos a veces sin ningún fundamento. Durante muchos años, también el fuero era la única protección que tenían los políticos de oposición para poder criticar y denunciar las prácticas ilícitas de los funcionarios públicos. En la actualidad se abusa del fuero constitucional, pues muchos de los funcionarios que cuentan con esta protección lo han usado para violar la ley. El fuero constitucional protege al individuo en sus acciones, el fuero constitucional no protege al individuo en sus acciones, sino a la función que desempeña en el puesto que está ocupando. En nuestro país, la inmunidad constitucional se ha convertido en una herramienta que fomenta y protege la concentración del poder e impulsa la impunidad. Bajo esta concepción, viola todo principio de igualdad jurídica, pisoteando las garantías individuales. La sociedad mexicana se queja de que muchos de los ilícitos que cometen los secretarios de Estado, legisladores, gobernadores, presidentes municipales y otros funcionarios públicos no son juzgados de la misma manera que los que cometen los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes. Hoy,
para poder someter a un proceso legal a un servidor público que goza de inmunidad, se tiene que someter a un juicio de procedencia, y dicho juicio se pone a consideración ante la Cámara de Diputados, dependiendo si el funcionario acusado pertenece o no al grupo en el poder o al que tiene la mayoría en la Cámara. Es decir, desafortunadamente, no siempre ocurre. Denuncias contra funcionarios públicos hay muchas en el país, como las de los gobernadores de Chihuahua y Veracruz. Nuestro Estado no se escapa a este tipo de señalamientos. Hay muchos servidores públicos que son señalados de malos manejos del erario público y no pasa nada. Solo habría que revisar las declaraciones que hace la Auditoría Superior del Estado acerca de denuncias contra funcionarios de los diferentes niveles de gobierno y que no han sido atendidas. Sin embargo, esta actitud de ocultar y proteger a las personas acusadas de algún ilícito en particular solo incrementa el hartazgo de la sociedad y ocasiona protestas de ciudadanos y organismos de diversos sectores que ha venido ocurriendo de manera cotidiana. La exigencia social de retirar la inmunidad de la que muchos funcionarios gozan permitirá que al ser acusado de cometer algún ilícito o abuso de poder, estos puedan ser juzgados como cualquier ciudadano y no se necesite el juicio de procedencia. El grupo parlamentario del Partido Sinaloense sostiene que el fuero constitucional ya cumplió su función histórica. Asimismo, considera que actualmente se abusa de esta prestación, lo que ha incrementado los actos de corrupción. Estamos convencidos que la eliminación del fuero constitucional en el estado de Sinaloa será una medida efectiva que fortalezca el Sistema Nacional Anticorrupción. Consecuentes con lo anterior, el Partido Sinaloense ha presentado la ratificación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa para eliminar el fuero constitucional a todos los funcionarios públicos. Esta iniciativa reforma el segundo párrafo del artículo 33, fracción 20ª, del artículo 43, la fracción 2 del artículo 104, primero y segundo párrafo del artículo 136, el segundo párrafo del artículo 140 y se deroga el segundo y tercer párrafo del artículo 135 y cuarto, quinto y sexto párrafo del artículo 137 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Muchos estados del país están analizando retirar esta prerrogativa constitucional y otros como Jalisco ya la han retirado. El Congreso de Jalisco aprobó el 14 de julio la eliminación del fuero para todos los servidores públicos estatales y posteriormente lo aprobó para los 125 ayuntamientos del Estado. La reforma consiste en la modificación del artículo 99 de la Constitución Política de ese Estado, la cual señala que la comisión de delitos del orden común por parte de cualquier funcionario público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal. Para el grupo parlamentario del Partido Sinaloense, el fuero constitucional no debe ser un escudo para la corrupción y tampoco debe servir de protección para pisotear el Estado de Derecho. Ante la ley, todos los ciudadanos debemos de ser iguales
por lo que en caso de violar las normas, se debe de aplicar de igual manera la justicia, sin privilegios para los funcionarios públicos, cuya función, además, es la de servir a la sociedad. Eliminar el fuero constitucional significa que el gobernador, diputados locales, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, secretario del despacho del Poder Ejecutivo, procurador de justicia y presidentes municipales serán tratados por la ley como cualquier otro ciudadano. Con estas reflexiones, el Grupo Parlamentario del PAS solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva que la iniciativa en mención sea considerada y analizada, que no pase a ser parte del conjunto de iniciativas que permanecen en lo que coloquialmente se conoce como la congeladora. Hoy, la inmunidad para el ciudadano la entiende como impunidad. Es compromiso de todos y todas las compañeras diputados y diputados que nos encontramos en esta sala trabajar arduamente en este proyecto.